capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses y vamos a leer a partir del verso primero. Cuando terminemos acá, que no se vayan. Me dijo alguien que no se vayan los hermanos, que hay algo allá en el patio del colegio. Así que ya ustedes saben, terminamos acá y luego pasamos al patio del colegio. Bien, vamos a leer a partir del verso primero del capítulo 2. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Padre amado que estás en los cielos, en este momento venimos ante tu santa y divina presencia para alabarte y glorificarte y darte las gracias, Padre. Gracias por la salvación tan grande que disfrutamos y gracias por la esperanza gloriosa de saber que pronto vendrá tu Hijo a buscarnos y le veremos a Él cara a cara tal cual es. Qué grande será aquel día, cuando dedicado muy especialmente a una corrección en torno a lo que es el día del Señor. Decía, ya lo leímos, uno de los más conocidos estudiosos de la Biblia, William Barclay, decía él: este es sin duda uno de los pasajes más difíciles en todo el Nuevo Testamento, y lo es porque usa términos y piensa en figuras que le eran perfectamente familiares a los que se dirigía Pablo, pero que nos son totalmente extraños a nosotros. Se te pone la cosa difícil cuando tú ves que un erudito comienza introduciendo un pasaje con estos términos. Ahora bien, hay que orar, buscar la dirección del Espíritu Santo, ser humilde y leer lo que está ahí, que la Biblia fue escrita no para eruditos y hombres de mucha sabiduría y conocimiento y con un coeficiente de inteligencia alto, sino para hermanos simples, para que entendieran cuál es la voluntad de Dios. Por lo tanto, no hay que tampoco llenarse de pavor, sino leer con detenimiento qué dice el Señor. Dice el primer verso: pero con respecto a la venida de nuestro Señor y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Pero cuando uno va a el texto original, nos daremos cuenta que la última parte está al principio. O sea, dice: ahora requerimos o rogamos, hermanos. Esto significa, cuando se pone así, que la idea es con fines de enfatizar esto. Pablo está utilizando aquí para rogar una palabra en el griego que se usa para referirse a una solicitud de un amigo. Él está hablando con esa solicitud que tiene un amigo hacia otro amigo, y es más íntima y más personal que la otra palabra que se traduce también así, que es la palabra parakaleo, que por ejemplo está en el capítulo 5, versículo 14 de la primera carta. Allí dice: también os rogamos. Ahí utiliza la palabra parakaleo y tiene una connotación más fuerte. Por lo tanto, aquí en este versículo primero del capítulo segundo, al utilizar esta palabra
erotao, está hablando él más bien como un amigo le hablaría a otro. Es una exhortación, una preocupación personal de su corazón por la situación que estaba pasando en ellos. Os rogamos, hermanos, dice, respecto a la venida de nuestro Señor y de nuestra reunión con Él. La venida de nuestro Señor, la palabra parusía, que ya ustedes bien conocen, y que se está refiriendo a algo que ocurrirá de manera súbita, como hemos estado diciendo repetidamente. La parusía, la venida del Señor por la iglesia, no vendrá con señales previas. No es que va a venir algo, ¿no? Todo está preparado para que en cualquier momento venga el Señor. Será así como un abrir y cerrar de ojos. Se fue. Por lo tanto, habla de que ocurrirá súbitamente, pero más bien que enfatizar el carácter súbito de su venida está que nosotros la iglesia debemos tener la conciencia clara de que no hay nada en el futuro para la iglesia más alegre, más trascendente que la venida de nuestro Señor. La iglesia no tiene que estar pensando en qué será ahora cuando la pandemia entre en su segundo año, cómo vamos a vivir ahora en adelante. No tenemos que estar pensando qué será ahora con esta reforma fiscal y con los aumentos de los precios. Tenemos que pensar, y debe ser el pensamiento predominante desde que uno se levanta, que hoy puede ser que el Señor venga. Ese es el momento más trascendente, más glorioso que el creyente debe tener siempre en mente. Ahora bien, el enemigo siempre trata de causar confusión en las cosas del Señor. Y esta es una en las cuales el enemigo ha tratado y hasta cierto punto podemos decir que ha logrado cierta confusión entre los grupos cristianos en la actualidad. Hay unos que entienden que no, eso no va a ser así. Tenemos que pasar primeramente por la tribulación. Primero hay que pasar por la tribulación y luego. Otro entiende, no, eso no es así. El Señor no va a venir a llevarse a la iglesia y luego viene a reinar. ¿Dónde está eso? Y ustedes hoy habrán oído a predicadores muy respetados, tanto de la República Dominicana como de otros lugares, tomando eso en son de burla. Hasta cierto punto, hay un gran predicador dominicano muy apreciado por muchos de ustedes, que dice que eso fue un invento del siglo XIX con John Nelson Darby, y que la Biblia de Scofield le dio carácter oficial, pero eso no, nadie habló nunca de eso. Cuando él debiera saber que los amados padres de la iglesia, entre los que estaba Ireneo, hablaba acerca ya de el rapto pretribulacional. Entonces, por eso voy a dedicarme me voy a detener un poquito más de lo usual tratando este asunto para que nos deje engañar. Tengamos las cosas bien claras al respecto. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y dice, y nuestra reunión con Él. La palabra, ya he hablado sobre ello, por lo tanto no me estoy deteniendo mucho sobre cada uno de estos asuntos, porque hablamos de ello, pero sí voy a volver a hacer un hincapié sobre esta palabra, nuestra reunión con Él, porque la palabra allí es la palabra episunagogis, que significa una reunión, una asamblea. Esta palabra episunagogis solamente se usa en otro lugar, que es en Hebreos, y vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 25, allí dice, no dejando de congregarnos.
como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día, ¿qué día? La venida del Señor, que aquel día se acerca. Y me gusta eso, esa relación entre ambos versículos, porque estamos viviendo un momento que para muchos de nosotros es inédito, o sea, no lo habíamos vivido antes, la pandemia, y se dificultó para algunos, otros no aceptaron y no aceptan todavía, no se quieren exponer al riesgo de ser enfermado en una reunión de iglesia, y en fin, de la cuenta, se descuidó la reunión. Cuando, fíjense que algo grande también que habrá cuando el Señor venga es, y nuestra reunión con Él, y utiliza esa misma palabra que estamos nosotros estudiando acá, episunagogis, y nuestra reunión con Él, y nuestra reunión en asamblea con Él. Cuando nosotros estemos en el cielo, vamos a estar todo el tiempo, porque a mí me gusta estar solo, ¿verdad? Oye, ¿dónde yo voy a estar? Solo por allá, bajo una mata, que me gusta leer. Déjenme tranquilo, que yo no estoy hoy por estar yendo a iglesia. Reunidos con Él. Porque no hay momento más glorioso, más alegre, más privilegiado que reunirse con Él. Y ahora mismo, ¿qué estamos haciendo? ¿Con quién nos estamos reuniendo? Con Él. Y hay agregado a eso una promesa. Porque Él dijo, donde estén congregados, ¿cuántos? 2 o 3 congregados en mi nombre. ¿Qué dijo Él? Yo ahí voy a estar con ellos, en medio de ellos. Qué privilegio. Entonces vaya pensando, hermano, acerca de ese gran privilegio, si lo estamos nosotros aprovechando. Pero respecto a la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. La enseñanza o las afirmaciones de que estamos entonces en el día del Señor estaba socavando el significado y la importancia de la venida del Señor por el cuerpo suyo, que es la iglesia. Hay que irse allá y saber que esos hermanos estaban siendo perseguidos a causa de su fe. Ya Pablo lo alude varias veces en la primera carta y aún en la segunda. Por motivo de su fe ellos estaban perseguidos e incluso habían muerto algunos de ellos. Alguien les dijo que ellos estaban viviendo en el día del Señor, porque ellos sabían, Pablo le había enseñado que el día del Señor sería un día de juicio. Y eso trajo entre ellos perturbación. Porque también el apóstol Pablo le había dicho que la venida del Señor le libraría a ellos el pasar por ese periodo de juicio, ese periodo de tribulación terrible. Hablamos acerca de lo que es el día del Señor, día de juicio. Pero a veces hay que poner, porque uno aprende así por analogía y poniendo ejemplos de situaciones. Durante un tiempo se pensó que el anticristo era Hitler. Y cuando uno realmente lee o ve películas del Holocausto, le ponen los pelos de punta. Hace unos días estaba leyendo acerca de el famoso, tristemente famoso, doctor Joseph Mengele,
Joseph Mengele, que fue un doctor alemán, brillante por otro lado, pero terrible, para que usted vaya viendo, entre las cosas que él comenzó a investigar, él se interesaba, por ejemplo, en los niños gemelos judíos, y comenzó a hacer entre ellos pruebas para ver su comportamiento. Y para que usted vea, alguna de las gracias de ese señor era que él quería ver cómo se comportarían niños gemelos si fueran siameses. Sencillamente le abrió la espalda y lo cosió. Ustedes saben, niños, abrirle la espalda, no con anestesia, no, y coserlo y dejarlo ahí, y morían por tétano. Él abrirle el útero a una mujer embarazada para hacer pruebas y la mujer desangrándose, no era nada, o quitarle un brazo a un niño, cosas como esa. Y llevarlo luego de que se hicieran todos esos experimentos de días de sufrimiento y dolor, finalmente como un método de compasión, llevarlo a los hornos crematorios. Cosas terribles, ¿verdad? Ahora el Señor dijo que como serían los días, esos días de la ira del Señor, no ha habido ni lo habrá nunca. Eso todavía no ha pasado. Así que serán momentos terribles los que le vienen a aquellos que se queden cuando la iglesia se haya ido de esta tierra. Ellos tenían gran miedo en torno a que si era verdad que ellos estaban viviendo en el día del Señor, y Pablo le dijo que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Fácilmente habla de que no debían moverse fácil, no debían ser movidos pronto, debían primeramente dedicarse a la reflexión y al estudio. El enemigo lo que busca es engañar, esa es su especialidad, engañar. Por lo tanto, así como hizo con Adán y con Eva, muy particularmente con Eva, que la engañó, esa manera es la que él utiliza todavía porque le ha ido muy bien. Fíjese cómo él usa las mismas armas, o usó la misma arma nada más y nada menos que con nuestro Señor Jesucristo. Todos fueron argucias. Tú tienes hambre, pero ven acá, ahí tú eres hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierte en pan. ¿Qué de malo tenía? Aparentemente nada. Y el gran engaño de Satanás es que la gente cree que es grotesco. No, es sabio, parece muy decente. Es lo que es inteligente y es un estratega, él sabe por dónde va a tocarte. Así que no es burdo, él es sagaz. Entonces viene con el engaño. Pablo le advierte, no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, de la manera como uno piensa. Modo de pensar literalmente sería desde tu mente, porque en la mente es que está la comprensión, el recto sentido, y denota la percepción física e intelectual, y donde se realizan los juicios morales. Entonces ahí es que va precisamente a atacar el enemigo, que lo que busca es poner duda en la mente del creyente. Usted que el Señor viene ahora, ya, eso hace tiempo que están diciendo eso, siguen eso, duda. Eso fue lo que hizo con Eva, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Ay, muchacha, sabe Dios que el día que comáis de ese árbol será igual que Dios, sabiendo el bien y el mal. Crearle duda al corazón, no os dejéis
mover fácilmente. Habían tres causas que estaban trabajando en esos hermanos, y Pablo se la enumera. Dice Pablo: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu. Y cuando habla de por espíritu, recordemos que todavía en aquel entonces existía el don de la profecía. Y hermanos podían venir y decir: yo tuve una visión, hermano. Estamos viviendo ya el día del Señor. El Señor me lo reveló. Y es difícil, ¿verdad? Cuando dice: no, el Señor fue que me dijo. Por eso en aquel entonces existía también un don que era el don para discernir los espíritus si eran de Dios. Nosotros todavía tenemos que poner en ejercicio esa capacidad de discernimiento. Porque cualquiera viene y te dice una cosa: sí, ¿verdad? No, hay que ver si va acorde con lo que dice la Biblia. Hay que ser como los bereanos. Que viene, no te muevas, mira a ver, abre tu Biblia y compara con la Biblia si eso que se está diciendo es cierto. Pero no dejéis conturbéis ni por espíritu, ni tampoco debían dejarse conturbar por palabra. Puede haber sido la opinión de alguien en vista de las condiciones por las cuales estaba atravesando la iglesia, o una supuesta afirmación de un mensaje verbal que le dio el apóstol sobre eso. El apóstol me dijo que estamos ya en el día del Señor. Pablo le advierte: ni por espíritu, ni por palabra, pero tampoco ni por carta como si fuera nuestra. Estos falsos maestros también parece que estaban utilizando las cartas y se las atribuían al apóstol Pablo tocante a que supuestamente ellos estaban en el día del Señor. Dice: ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hay quienes han tomado esa expresión "está cerca" para dar el significado de que es inminente, que el día del Señor es inminente, pero el significado de esa palabra en el original, enistemi, está en el tiempo pasado. Y la mejor traducción de esa expresión es "está presente, ha venido". La Nueva Versión Internacional traduce: "ya llegó el día del Señor". El día del Señor ha llegado, dice la Biblia textual y la Biblia de las Américas. Especialmente es cierto el caso de que el tiempo perfecto que se utiliza aquí, Pablo no está hablando de la inminencia del día, sino de su presencia. O sea, en otras palabras llana y simple, buen dominicano, él no le está diciendo que el día se acercaba, el día del Señor. Ese no era el problema, sino que ya ellos estaban en el día del Señor, que el día del Señor es Segunda de Corintios, que es una expresión similar, capítulo 5, conciliación, que Dios estaba, no dice que está cerca, que estaba, es la misma palabra aquí que se traduce como que es inminente, no que estaba. Ellos lo que le estaban diciendo es que ellos estaban en el día del Señor. También en el capítulo 11 de Segunda de Corintios, versículo 21, dice: "para vergüenza mía lo digo, para esto fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, yo también tengo osadía". O sea,
ellos, por esto nosotros fuimos, o sea, está como un hecho, no como algo que va a venir, que se acerca, que es inminente, sino que ya estaba. Esa era la traducción correcta de esa expresión. Entonces, se le estaba diciendo a esos creyentes que el día del Señor había llegado y que estaba presente. Por eso a ellos le causó una gran confusión, porque ellos sabían que el día del Señor sería un día de juicio y ellos estaban siendo perseguidos de una manera muy tenaz y estaban confusos en torno a la naturaleza de ese día. Dice el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Nadie os engañe de ninguna manera. Engañar aquí es un verbo compuesto de exapatao, que lo que hace que refuerza la palabra apatao y que significa, si lo traducimos de manera literal, engañar completamente. Nadie os engañe completamente, o quizás nadie os engañe con éxito. Se usa para describir el engaño de Eva por Satanás en 2 Corintios capítulo 11, vamos a ver, 2 Corintios capítulo 11, versículo 3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Esa palabra engañó es la misma que se usa acá y sabemos que la engañó con éxito, la engañó completamente. Así Pablo no quería que ninguno fuese engañado de esa manera. También en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, dice allí el apóstol, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, completamente engañada con éxito, la engañó. Esa es la idea detrás de esa palabra, esa es la connotación de la palabra. Y Pablo quería que nadie os engañe de ninguna manera. Esto nos recuerda que debemos ser cautelosos con los muchos dispositivos de engaño de Satanás y que él usa para desviarnos de la verdad de las Escrituras. La Escritura hay que estudiarla detenidamente. No se puede estudiar la Escritura y oyendo un radio por aquí y un celular. No, detenidamente. Porque fácilmente se nos va la atención. Es como usted lo manda a hacer un mandado. Entonces, vaya a comprar sal y cuando usted llega allá, ¿qué es lo que yo mandé? A mí se me olvidó que usted no puso atención. Por eso no aprende. Nosotros los médicos tratamos, los neurólogos entre ellos, una entidad que se llama trastorno déficit de atención por hiperactividad. Trastorno de déficit de atención por hiperactividad. ¿En qué consiste? Son muchachos a veces muy inteligentes, pero no tienen
buen desenvolvimiento en sus estudios, no adelantan el estudio, no aprenden muchas veces, porque lo que está alterado en ellos es la capacidad de atención. Por eso se llama déficit de atención. Si usted no pone atención, usted no aprende. Cuando uno logra con medicamentos mejorarle la atención, usted nota que el rendimiento académico le mejora de manera muy importante. Entonces tiene que tener atención. Hay gente que no tiene capacidad de atención. Cuando uno está, como estoy yo, más alto que ustedes y veo quién está allá, yo me puedo dar cuenta qué hermano está en esto y quién no está. Yo le he dicho a mi esposa que lo que yo veo que no están, entonces yo me muevo la cabeza, no me quedo mirando porque se me ve el ánimo. Mira, hermano, que usted lo ve, no están en eso. Entonces, pero hay que tener atención a las cosas, hay que ser cauteloso. El enemigo es muy astuto. Nosotros no sabemos quién promovió la falsa enseñanza que se introdujo en la iglesia en Tesalónica, y no sabemos quién estuvo involucrado en la promoción de ella, pero bien pueden haber sido creyentes mal informados que sencillamente no entendieron la gracia de Dios. Pueden ser hermanos buenos, pero que no entendieron la gracia de Dios y no entendieron acerca de los pormenores de un evento tan importante como la venida del Señor. El evento más grandioso que espera la iglesia, no es un evento más grandioso que ese, porque es para que se celebre luego el matrimonio. La iglesia tiene que estar atento a ese gran evento. Puede ser un creyente bien intencionado, aunque preso por los engaños de Satanás. Ahora bien, nos corresponde a nosotros, por lo tanto, sabiendo las astucias de Satanás, ser como los hermanos de Berea. ¿Ustedes saben cómo eran los hermanos de Berea? Vamos a ver en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17 y verso 11. Dice allí, y estos, o sea, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la Escritura para ver si estas cosas eran así. Esa expresión hay que prestarle atención. Fíjense, le voy a leer nuevamente. ¿Qué hacían ellos? Eran más nobles, dice. ¿Por qué eran más nobles? Porque recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué significa solicitud? Diligencia, ¿no? Tenían interés. Cuando usted ve una gente que no están interesados y mirando un reloj, ¿y cuándo, señor? ¿Cuándo vamos a terminar esto? No tiene cosa que hacer. Usted no está en eso. Los hermanos estaban en esa, tenían diligencia, eran diligentes. ¿Qué otra cosa? Dice que ellos escudriñaban cada día las Escrituras. Escudriñar no es una lectura superficial de la palabra y a volar que el sol cambia. El Salmo 1 habla, creo que de una manera muy gráfica, acerca de la importancia de desmenuzar la palabra. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En ella, ¿qué hacía? Medita de día y de noche. La ley de Jehová es su delicia. No es para salir de ella, no de su delicia.
y en ella medita, que significa rumiar la palabra, pero no de día y también de noche. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La primera evidencia que da el apóstol de que el día del Señor no estaba presente se encuentra en los dos sucesos importantes que no habían tenido lugar. Nosotros que todavía estamos esperando eso, o sea que esas cosas son todavía futuras para nosotros, debemos prestarle la debida atención. La primera es que no habían ocurrido dos sucesos importantes que debían ocurrir. Pero había un tercer evento también, que está en los versículos 6 al 7. Vamos nuevamente a Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 y 7, dice, Segunda Tesalonicenses 2, 6 y 7, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Hay esas tres cosas, ¿no? Pero vamos a comenzar de arriba para abajo, o de la primera mención. La primera evidencia es, dice, que venga la apostasía. Que venga la apostasía. Y ahí viene la pregunta, ¿y qué es lo que es la apostasía? Apostasía significa rebelión, del griego apostasía, pero también abandono, revuelta, rebelión. Literalmente el griego tiene la rebelión. La presencia del artículo sugiere que Pablo no está hablando de una rebelión o apostasía cualquiera, sino de algo bien conocido como resultado de la enseñanza de Pablo y de su equipo misionero. Se menciona la apostasía en otras partes de la Biblia, pero aquí particularmente se está refiriendo a la apostasía como la gran apostasía. Nosotros sabemos, y Pablo lo menciona en varios pasajes, de que al final del periodo de la iglesia vendría un periodo de apostasía. E incluso la iglesia de la Odisea es una iglesia que se caracteriza por su apostasía, que no es más que desviación de la verdad. Y es tal su apostasía, y es el último periodo, o la última iglesia del periodo de la iglesia, dice que la iglesia en la Odisea, que significa, el nombre Laodicea, es un nombre compuesto. Lao quiere decir pueblo. Aunque la esposa es Laodicea, pero si vamos al nombre y lo estudiamos, lo desmenuzamos, Lao significa pueblo, sea gobierno del pueblo. ¿Qué significa en términos prácticos esto? La Odisea significa gobierno del pueblo. ¿Qué significa en términos prácticos? Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer en la iglesia? Aunque no lo digamos, lo que a la gente le gusta. Nosotros como ancianos, una de las dificultades que tenemos es comenzar a decir, mire, no es bueno que ustedes hagan eso, que a la gente le gusta, eso es lo que está de moda, ¿qué usted quiere? Esto es lo que está. Entonces, las cosas que a la gente le gusta es lo que se está haciendo. ¿Qué entraña todo esto? O que el hombre va ocupando un lugar de primacía
el Señor, que es el Señor, su lugar en la iglesia y su lugar en todo lugar es el centro. Cuando a él lo crucificaron, ¿dónde lo pusieron? En el centro. El árbol de la ciencia, del conocimiento, ¿dónde era que estaba? En el medio. Y el cordero allá inmolado, ¿dónde está? En el cielo, cuando Juan vio allá la escena. ¿Dónde estaba el cordero? En el centro. En la iglesia de la Odisea no. En la iglesia de la Odisea el Señor está afuera. Y Él toca la puerta y llama. Porque lo habían dejado afuera. Entonces es una iglesia apóstata. Pero no es esa la apostasía a la que se está refiriendo el apóstol en esta ocasión. Se está refiriendo a la apostasía como la gran apostasía, la apostasía por antonomasia, aquella de que hablara nuestro Señor cuando dijo que se ocurriría lo que ya había profetizado Daniel de la abominación desoladora. Cuando ocurra aquel acto en el que el anticristo se siente en el templo de Jerusalén, eso va a preceder propiamente todo aquel acontecimiento terrible y desatará aquella terrible maldad de persecuciones que el Señor dijo, nunca ha habido tanta maldad ni la habrá como ocurrirá en ese periodo llamado de la gran tribulación. Bien, hermanos, se nos fue el tiempo, pero si es la voluntad del Señor, continuaremos el próximo domingo. Pero recuerde esto, la apostasía o rebelión claramente se refiere a una desviación especial y una rebelión contra el Dios verdadero. Contra el Dios verdadero. ¿Qué le parece a usted, hermano y hermana, que estamos viendo nosotros hoy? Yo estaba oyendo a Mr. Cochrane en un mensaje que dio hace muchos años en Estados Unidos, un campamento, hablando de la República Dominicana, y decía que cuando vinieron los esclavos libertos de Filadelfia al país, trajeron la Biblia. Y eso fue una cosa extraordinaria. Trajeron la Biblia. Y esa Biblia fue ganando espacio, porque la Biblia por sí sola abre caminos. Pero hoy día la Biblia está sacada de la escuela, hay todo ese intento en nuestro país. Y había todo, y hay, porque no es que había, hay toda una intencionalidad de parte de los organismos internacionales, llámese la ONU, llámese todo lo que lo que rige la cultura, la UNESCO, todo eso, de sacar la Biblia de las iglesias. Y de que todas esas iglesias, todas esas escuelas cristianas tienen que ser cerradas. Porque por iglesias como esta, y la formación que se está dando a niños y jóvenes, no se ha podido implementar lo que ustedes han oído mencionar muchas veces,